Buenos días, profesor. Somos el grupo número 2 y estamos conformados por mi compañera Handa Galarsek Francesca, por mi compañera Valiviano Riman Jacqueline y por mi compañera Campos Torres Joana. Bueno, a continuación mi grupo va a exponer sobre el tema de la circulación sanguínea arterial y venosa. Bueno, yo soy el estudiante Tlumán González Enrique y me tocó exponer sobre el tema de la introducción de los vasos sanguíneos. Bueno, a continuación, los vasos sanguíneos son una estructura hueca y tubular que conducen la sangre impulsada por la acción del corazón, cuya función principal es transportar oxígeno, nutrientes y desechos del cuerpo. Bueno, como nosotros podemos saber, existen 5 tipos de vasos sanguíneos, las cuales están conformadas por las arterias, las arteriolas, los capilares. Aquí también tenemos a las vénulas y por último tenemos a las venas. Bueno, explicaré la función de cada una de ellas. Empezaremos por las arterias. Bueno, la función de la arteria es la encargada de llevar la sangre desde el corazón a los órganos transportando oxígeno y nutrientes, excepto en la arteria pulmonar, donde se transporta sangre con dióxido de carbono. Bueno, a continuación explicaré sobre las arteriolas. Bueno, las arteriolas son las respuestas de las ramificaciones de las arterias. Estos conducen la sangre a los capilares y también sus paredes están conformadas por músculos lisos. Bueno, ahora hablaremos sobre los capilares. Bueno, en los capilares podemos decir que se caracterizan por el intercambio de oxígeno y sustancias nutritivas en los tejidos. Bueno, ahora podemos hablar sobre las vénulas. Bueno, en las vénulas podemos decir que las vénulas son las que reciben la sangre de los capilares y cuando las vénulas se van uniendo van formando las venas. Están formados por 3 capas: la túnica adventicia, la capa media y el endotelio. Bueno, ahora hablaremos sobre las venas. Bueno, en las venas podemos decir que llevan la sangre de los órganos y tejidos hasta el corazón, excepto en la vena que conforma la vena porta, que se dirige primero al hígado y de este a los pulmones y ahí es donde se intercambia el dióxido de carbono. Bueno, a continuación voy a exponer sobre la anatomía y fisiología de los vasos sanguíneos. Buenos días, profesor. Hoy yo voy a exponer sobre la anatomía y fisiología de los vasos sanguíneos. Bueno, para comenzar necesitamos hablar que existen 3 tipos fundamentales de vasos sanguíneos, los cuales están formados por las capilares, las venas y las arterias. Bueno, podemos decir que las arterias, que son las encargadas de llevar la sangre desde el corazón a los tejidos. Las venas podemos decir que son las encargadas de llevar la sangre de los tejidos hacia el corazón. Y los capilares podemos decir que son las encargadas de llevar la sangre al interior de los tejidos. Bueno, necesitamos saber que existen 3 tipos de capas en las arterias. Como podemos ver aquí, la capa interna o endotelio, que es la capa similar a la arterial, pero cuenta con presencia de válvulas. Bueno, ahora hablaremos sobre la capa media o también muscular. Bueno, podemos decir que son delgadas y cuentan con menor fibras elásticas. Bueno, la capa externa o también adventicia son ricas en fibras y cuentan con colágeno. Bueno, también podemos saber que en la arteria pulmonar es una arteria con un recorrido corto que se comunica con el ventrículo derecho, donde nace y se encuentra en la válvula sigmoidea pulmonar. Bueno, ahora podemos decir sobre la vena aorta, que es de recorrido largo y termina en la cuarta vértebra lumbar. Bueno, como nosotros podemos saber, la aorta se divide en 3 partes: la aorta ascendente, el callado de la aorta, y la aorta descendente. Bueno, aquí necesitamos saber que en la aorta ascendente es la porción ascendente de callado, donde nacen las arterias coronarias. Bueno, en esta parte de acá necesitamos saber que es el callado de la aorta. Nace del tronco brachiocefálico, que se da de 2 ramas: la carótida derecha,
que asciende a la región cervical derecha y la subclavia derecha que se dirige al brazo derecho. Bueno, también podemos hablar sobre la aorta descendente, que da las siguientes ramas: los bronquiales y los esofágicos. Bueno, a continuación también necesitamos saber las arterias de los miembros inferiores, como también tenemos a la arteria ilíaca común, la arteria ilíaca interna, la arteria femoral, la arteria poplitea y entre más arterias. Bueno, también aquí hablaremos sobre la arteria superior. Bueno, la arteria tenemos aquí la arteria axilar, la arteria humeral, la arteria radial, y aquí tenemos la arteria cubital, y aquí tenemos la arteria palmar profunda. Bueno, ahora hablaré sobre las venas. Bueno, como dije, hablaré sobre las venas y hablaremos sobre las venas pulmonares, que son dos izquierdas y dos derechas, que van de los pulmones hacia las aurículas izquierdas y también conducen oxígeno. Bueno, ahora hablaremos sobre la vena cava superior y la vena cava inferior. Bueno, como nosotros podemos saber, acá en la vena cava superior se forma por la anastomosis de dos troncos brachiocefálicos, derecho e izquierdo. Y también podemos distinguir que en la vena cava inferior también se forma por la anastomosis de venas ilíacas, la derecha e izquierda. Bueno, también acá nosotros veremos imagen sobre los miembros inferiores. Aquí tenemos a la vena ilíaca, a la vena ilíaca común, a la vena ilíaca externa, a la poplitea, a la vena ilíaca interna y también a la vena común derecha. Bueno, eso fue toda mi exposición. Gracias. Buenos días, profesor. Soy Francesca Handavaca y hoy le voy a hablar un poco sobre las arterias y a qué partes se irrigan del cuerpo. Bueno, empecemos por el cerebro. En el cerebro, la sangre que irriga el cerebro es a través de dos grandes pares de arterias. En el cráneo tenemos a la arteria vertebral, que se une para formar la arteria basilar, que se encuentra en la parte posterior del cráneo. Las arterias carótidas internas y la arteria basilar son las que se bifurcan en varias ramas, entre las que se encuentra la arteria cerebral, y algunas de estas ramas arteriales son las que se unen para formar un polígono de Willis, que usualmente está por aquí. Este es el que conecta a las arterias vertebrales y a las arterias carótidas internas. Desde el polígono de Willis emergen otras arterias, como si se tratara de algo que sale para transportar la sangre. Estas ramas son las que transportan la sangre a todas las zonas del cerebro. Luego tenemos aquí a la arteria aorta. Esta es la principal arteria del cuerpo. Es la que lleva sangre desde el ventrículo derecho del corazón a todo el cuerpo. Se divide en tres partes: a la aorta ascendente, el callado de la aorta y la aorta descendente. En el callado de la aorta se bifurca en tres ramas, el tronco brachiocefálico arterioso, la carótida común izquierda y la subclavia derecha. La carótida común izquierda es la que lleva la sangre hacia la cabeza y el cuello, y la subclavia izquierda es donde se inicia la irrigación hacia los miembros superiores, mientras que en el tronco brachiocefálico arterioso este se bifurca en dos ramas, en la subclavia derecha y en la carótida común derecha. Esta es la que lleva también sangre hacia el cuello y en la cabeza. Luego tenemos aquí a los miembros superiores. Como bien sabemos, la subclavia derecha es la que continúa hasta llegar a un punto entre la axila, donde se convierte en la arteria axilar. Esta es la que continúa y empieza a nacer para llamarse la arteria humeral. Esta es la que por medio de sus ramas vasculariza todos los músculos del brazo y finalmente se termina bifurcando para formar la arteria cubital y la arteria radial. Estas
son las que irrigan a los músculos y los huesos del antebrazo y la mano. Cada uno de los segmentos del miembro superior tiene sus tipos de arterias, que son la arteria frénica, que es la que le irriga sangre a todo el diafragma. Uno de los segmentos del miembro superior tiene sus tipos de arterias, que son la arteria frénica, que es la que le irriga sangre a todo el diafragma. Luego, en la aorta descendente, esta se divide en dos tipos de aorta. En la aorta torácica, que esta va hacia los bronquios, hacia el esófago y la parte mediastínica y las zonas intercostales, mientras que la aorta abdominal consta toda la parte diafragmática. Nace del tronco celíaco, que es donde se forman tres tipos de arterias importantes: la arteria esplénica, que irriga hacia el vaso, la arteria hepática, que irriga hacia el hígado, y la arteria gástrica, que irriga hacia el estómago. También tenemos las mesentéricas, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Estas son las que irrigan a los intestinos delgado y grueso. Y también tenemos a las arterias renales, la arteria renal izquierda y la arteria renal derecha, que estas son las que irrigan a los riñones. También al final en la parte terminal de la aorta tenemos, esta es la que termina alrededor de la L4 y se va a bifurcar en dos partes, en la ilíaca primitiva izquierda y en la ilíaca primitiva derecha. Cada una de estas ilíacas se bifurcan en dos tipos: en la ilíaca externa, que va hacia los muslos, y en la ilíaca interna, que va hacia la parte pélvica. Vamos a hablar un poco sobre la ilíaca externa. Esta es la que va hacia el muslo y empieza a tomar el nombre de ilíaca común hasta continuar su recorrido y cambia al llegar al fémur a la arteria femoral. Y esta, como sabemos, continúa su recorrido hasta llegar a la región poplitea, que es cuando se adquiere para llamar arteria poplitea, y esta continúa su recorrido hasta la zona del pie, irrigando los músculos inferiores. Y luego pasamos a la zona pélvica. Esta zona terminal de la aorta, como ya explicamos hace un rato, termina en la L4. Aquí es donde se bifurcan en dos ramas, la arteria común, y esta continúa su recorrido hacia la ilíaca externa y termina llegando al fémur y se llama arteria femoral. Y cuando esta se bifurca para adentro le llamamos ilíaca interna, y esta es la que termina irrigando a todos los órganos internos que tenemos en la pelvis. Bueno, ahora les paso con mi compañera para que le explique sobre un poquito más del tema. Muchísimas gracias. Buenos días, profesor. Soy Francesca Handavaca y hoy le voy a hablar un poco sobre el tronco celíaco y la vena porta. Bueno, como sabemos, el tronco celíaco emite ramas para todo el diafragma y es la primera rama de las tres arterias impares que se originan en la aorta abdominal, generalmente a nivel del borde superior de la vértebra L1. Su longitud es variable, puede medir de 1 a 3 centímetros y se bifurca en tres ramas clásicas: la arteria hepática común, la arteria gástrica externa y la arteria esplénida. La arteria hepática común nace a la derecha del tronco celíaco, dando lugar a tres ramas colaterales antes de su división terminal. Es la arteria gastroduodenal, la arteria gástrica derecha y la cística. Y ya en el proceso terminal están sus dos ramas, que es la hepática izquierda y la hepática derecha. También tenemos a la arteria esplénica, que es la que irriga al vaso y emite las ramas al estómago y al páncreas. Y también tenemos a la arteria gástrica externa o izquierda. Esta es la que se dirige primero hacia arriba, un poco a la izquierda hacia adelante, para después describir una concavidad hacia abajo para alcanzar la parte superior de la curvatura menor del estómago. Aquí es donde se distribuye la sangre y termina bifurcándose en una rama anterior y una posterior. Ahora vamos a ir con la vena porta. A la vena porta se le llama así al vaso sanguíneo que transporta la sangre desde los intestinos hacia
el vaso, el páncreas, la vesícula biliar hasta el hígado. Esta está formada por la unión de las venas esplénida y la vena mesentérica superior, ya que la mesentérica inferior termina drenando a la vena esplénica. Esta se sitúa en la parte media de la cara posterior del nivel del páncreas del istmo. A nivel del ilio, la porta se ramifica para terminar en finos capilares en el parenquima hepático. Finalmente, la sangre, luego de pasar por los lobulillos hepáticos, es drenada a través de las venas hepáticas hacia la vena cava inferior. Muchísimas gracias, profesor. Muy buenos días, doctor. Mi nombre es Joana Alexandra Campos Torres y en este momento voy a brindar lo que son las conclusiones de los vasos sanguíneos. Bueno, como primera pregunta vamos a hacer ¿por qué es importante el estudio de los vasos sanguíneos? Bueno, como nosotros podemos ver, nos va a poder permitir identificar cada parte de lo que son nuestras venas, nuestras arterias. Como todos ya sabemos, nos van a poder permitir conocer las estructuras por las cuales va a pasar lo que es el flujo sanguíneo, ¿no? Como nosotros ya sabemos, en las arterias pues tenemos como principal a la aorta, que va a ser aquella que nos va a poder transportar sangre oxigenada a todo el cuerpo. Esta va a tener una parte pues muy grande y se va a ir afinando la arteria, y esta va a producir lo que son un conjunto de arteriolas. Entonces, así como estas arterias, también vamos a tener a las venas, ¿no? Pero en el caso de las arterias vamos a también poder identificar cada parte, como ya lo había mencionado. Entre ellas vamos a tener lo que es la túnica media, lo que es la túnica externa, lo que vienen a ser las arteriolas, ¿no? Como acá lo podemos ver, pasamos de un engrosamiento a una parte más fina que vienen a ser las arteriolas. En el caso pues de las venas va a ser también lo mismo, ¿no? Vamos a tener lo que es el transporte de la sangre desoxigenada. También va a salir de una vena de la parte más engrosada, y el momento en el cual va a pasar la sangre de los capilares a las vénulas, pues es la parte más delgada, ¿no?, de toda la vena. Entonces eso es lo que vamos a poder permitir de identificar, ya sea anatómicamente, ¿no?, para poder conocer qué partes va a irrigar o qué cosa, de qué se encarga, pues, ¿no? Y también vamos a tener que hacernos otra pregunta que es muy importante, ¿no? ¿Para qué nos sirven todos estos estudios? Como aquí podemos apreciar, todos esos estudios nos van a permitir poder conocer diversas maneras en las cuales nosotros vamos a poder administrar la medicina, ¿no? Y que llegue de una manera más rápida a nuestro organismo. Una de ellas y pues una de las más importantes y de las más comunes, como todos ya de repente en algún momento nos han hecho un procedimiento de algún tipo de muestra, o bueno, cuando nos hemos puesto mal también nos han colocado vía endovenosa, ¿no?, como muy común se conoce este nombre. Por lo general se da en la parte media, ¿no?, en el brazo. Ya se coloca lo que es la vía para la administración más rápida de cualquier fármaco. No solamente tenemos esa vía, también nos colocan en lo que es la parte de la mano. Ya nos van a colocar, porque ya que son formas de que la medicina llegue a hacer efecto de una manera más rápida, a que nosotros pues podamos consumir un antibiótico, ¿no?, que tal vez el efecto va a ser un poco más tardío, ¿no? Pero de todas maneras el efecto va a dar, pero la forma más rápida de suministrar una medicina va a ser mediante una vía endovenosa, ¿no?, que se puede dar a nivel de cuello, a nivel de brazo, en las manos. Entonces